Roma. En el siglo III a.C., ese nombre era sinónimo de poder absoluto. Sus legiones parecían invencibles, su disciplina era temida en todo el Mediterráneo, y sus enemigos caían uno tras otro bajo la sombra de la loba capitolina. Pero había una ciudad que no aceptaba someterse: Cartago, orgullosa, rica, con puertos que conectaban mares y con una historia que no se resignaba a quedar en la sombra de Roma. De esa ciudad nació un hombre que cambiaría para siempre el curso de la historia. Un hombre que no conoció la palabra miedo, que desde niño vivió bajo una promesa de odio eterno hacia Roma. Su nombre fue Aníbal Barca, y durante años se convertiría en la pesadilla de los romanos. Imagina la escena: un niño de apenas 9 años, llevado por su padre, el general Amílcar Barca, ante un altar de sacrificios. Con la solemnidad de los dioses presentes, Amílcar ordenó a su hijo que pusiera la mano sobre el fuego sagrado y jurara odio eterno a Roma. Ese juramento marcaría su vida para siempre. Desde aquel instante, la existencia de Aníbal ya no le pertenecía a la venganza de su pueblo. Si te apasiona descubrir estas historias prohibidas, la cara oculta de la historia que jamás nos contaron en los libros, suscríbete ahora mismo a este canal. Aquí desenterramos los secretos del pasado y damos voz a quienes hicieron temblar a los imperios. Si Aníbal desafió a Roma, lo que vamos a contarte hoy te hará ver la historia con otros ojos. Ese niño creció rápido. Mientras otros aprendían a comerciar o a navegar, Aníbal aprendía a luchar. Montaba caballos salvajes, manejaba la lanza y la espada, estudiaba mapas y escuchaba las lecciones de guerra de los veteranos. La infancia le fue arrebatada por el juramento, pero en su lugar ganó algo más poderoso: una voluntad de hierro. Cuando Amílcar murió en Hispania, otro miembro de la familia Barca, Asdrúbal, tomó el mando de las tropas cartaginesas. Aníbal continuó forjándose bajo su tutela, hasta que el destino volvió a golpear. Asdrúbal fue asesinado, y el ejército cartaginés, sin dudar, eligió a Aníbal como comandante. Tenía apenas 25 años, pero sus soldados veían en él un líder natural, alguien que inspiraba confianza y obediencia. Desde el primer día mostró lo que era capaz de hacer. No era un general que dirigía desde lo alto de un caballo lejos de la batalla. Aníbal marchaba con sus hombres, dormía en el mismo suelo que ellos, sufría el frío, el hambre y la fatiga. Eso lo convirtió en un jefe querido, respetado y temido al mismo tiempo. Su primera gran acción fue atacar Sagunto, una ciudad aliada de Roma en la costa de Hispania. Fue un asedio duro, sangriento, pero al final Sagunto cayó. Roma exigió que Cartago entregara a Aníbal como culpable de la agresión. Cartago se negó. Y así comenzó la Segunda Guerra Púnica. Los romanos estaban seguros de que la guerra se libraría en Hispania y África, lejos de su hogar. Lo que nunca imaginaron fue el plan audaz de Aníbal. En lugar de esperar a que Roma lo atacara, él llevaría la guerra al corazón de Italia. Y para hacerlo debía realizar lo imposible: cruzar los Alpes con su ejército, sus caballos, sus armas y algo que nadie había visto jamás en aquellas montañas: elefantes de guerra. El camino hacia los Alpes fue ya una prueba de fuego. Ríos caudalosos, enemigos que hostigaban en los pasos estrechos, provisiones que escaseaban. Muchos aconsejaron detenerse, dar la vuelta, buscar otra ruta. Pero Aníbal no conocía la rendición. Con mirada de hierro y voz firme, animaba a sus hombres a avanzar. Les recordaba que al otro lado de aquellas montañas estaba Roma, y con ella la gloria. El ascenso fue un infierno. El frío calaba los huesos, la nieve cegaba los ojos y los precipicios se tragaban a los rezagados. Los elefantes, torpes y pesados, resbalaban en la nieve. Algunos cayeron al vacío, otros murieron de agotamiento. Pero Aníbal seguía adelante, convencido de que cada paso era un golpe al orgullo romano. Finalmente, tras semanas de sufrimiento, emergieron del otro lado de las montañas. Exhaustos, sí, pero vivos y con el espíritu de haber vencido a la propia naturaleza. Cuando los exploradores romanos vieron las primeras siluetas de los elefantes descendiendo de los Alpes, creyeron estar frente a criaturas míticas. Roma, por primera vez en mucho tiempo, sintió miedo. Aníbal había hecho lo imposible. Y no solo había llegado a Italia, estaba dispuesto a demostrar que Roma podía sangrar. Lo que vendría después serían derrotas que los romanos jamás olvidarían.
Aníbal no tardó en demostrar que no había cruzado los Alpes para impresionar a nadie, sino para destruir a Roma en su propio terreno. El invierno del 218 a.C. fue testigo de su primera gran victoria en suelo italiano, la batalla del río Trebia. Allí, con un ejército agotado y reducido por el cruce de las montañas, se enfrentó a las legiones romanas que lo superaban en número. Los romanos, confiados en su fuerza, se lanzaron al combate bajo la nieve y el frío, cruzando las aguas heladas del río. Aníbal los había esperado con astucia. Mantuvo a sus tropas descansadas y ocultó una emboscada en los márgenes del campo de batalla. Cuando los romanos estaban empapados, entumecidos y desorganizados, el cartaginés desató la trampa. Sus jinetes númidas, veloces y mortales, atacaron los flancos, mientras sus soldados frescos cargaban por el frente. El resultado fue una masacre. Las legiones fueron destrozadas, y Roma descubrió con horror que aquel extranjero era más peligroso de lo que habían imaginado. Pero lo más aterrador estaba por llegar. Al año siguiente, en el 217 a.C., Aníbal llevó a los romanos a una de las emboscadas más brillantes de la historia. En el lago Trasimeno, ocultó a sus tropas en las colinas que rodeaban un estrecho paso junto al agua. Cuando los romanos, marchando confiados en la niebla, entraron en el valle, Aníbal dio la señal. Miles de soldados cartagineses descendieron de las laderas y atraparon a las legiones entre las montañas y el lago. Fue una carnicería sin escapatoria. Se dice que más de 15.000 romanos murieron aquel día, y otros tantos fueron capturados. El eco de esa derrota retumbó en Roma como un trueno. La ciudad que se creía invencible estaba siendo humillada, una y otra vez, por un hombre que no había nacido bajo sus muros, que ni siquiera hablaba su lengua, pero que parecía conocer mejor que nadie cómo destruirla. Los senadores se reunían con desesperación, los cónsules discutían sin descanso, y el pueblo comenzaba a temer lo impensable, que Roma pudiera caer. Y sin embargo, Aníbal no se detuvo. Cada victoria alimentaba la leyenda. Sus soldados lo veneraban, sus enemigos lo maldecían. No había nada que pareciera capaz de detenerlo. Aquí me detengo un instante para recordarte algo importante. Si estás disfrutando de esta historia, si quieres descubrir más batallas, más secretos, más verdades ocultas que los libros de texto jamás te contaron, suscríbete ahora mismo a este canal. Porque lo que falta por narrar de Aníbal es incluso más impactante. Sus derrotas infligidas a Roma apenas han comenzado, y lo que viene a continuación será recordado como la mayor humillación de la República. Y esa humillación tendría nombre propio: Cannas. Allí, en el año 216 a.C., Aníbal escribiría una de las páginas más sangrientas y brillantes de la historia militar. Una batalla que los estrategas aún estudian y que los romanos jamás pudieron borrar de su memoria. La tensión en Roma era insoportable. Tras Trebia y Trasimeno, el Senado decidió reunir un ejército colosal, el más grande que hasta entonces se había visto. Querían aplastar a Aníbal de una vez por todas. Dos cónsules, Varrón y Paulo Emilio, marcharon con 80.000 hombres para enfrentarse a un ejército mucho menor en número. Los romanos estaban convencidos de que por fin pondrían fin a la amenaza. Pero Aníbal los estaba esperando. Y lo que preparaba no era una simple batalla, era una trampa mortal que quedaría grabada en la historia como un ejemplo perfecto de genialidad táctica. La mañana de Cannas comenzó con un viento ardiente que levantaba polvo y cegaba a los soldados romanos. Aníbal colocó a sus tropas en una formación curiosa. Su centro, compuesto por los hombres menos experimentados, estaba adelantado como si fuera un punto débil. A los flancos colocó a su infantería veterana y a su caballería, lista para atacar. Los romanos, creyendo que el centro era fácil de romper, lanzaron todo su peso contra él. El centro cartaginés retrocedió lentamente, cediendo terreno. Los romanos avanzaron con furia, seguros de que la victoria estaba cerca. Pero lo que no sabían es que estaban entrando en una trampa diseñada con frialdad. Cuando estuvieron lo suficientemente dentro, los flancos cartagineses se cerraron sobre ellos como una tenaza. Y detrás, la caballería de Aníbal, tras derrotar a la romana, cayó sobre su retaguardia. Roma quedó rodeada. 80.000 hombres, atrapados en un círculo mortal. Fue una matanza sin precedentes. Se calcula que murieron más de 50.000 romanos en un solo día.
La sangre tiñó los campos de Cannas y el horror se extendió por toda Italia. Nunca antes Roma había sufrido una derrota semejante. El eco de Cannas fue devastador. Los romanos lloraban en las calles, el Senado temblaba y los aliados de Roma comenzaban a dudar de su poder. La República, por primera vez en su historia, se encontró al borde del colapso. Y todo por un hombre que había jurado odio eterno desde niño. Aníbal estaba en la cima de su gloria. Había vencido al gigante y lo había hecho sangrar como nadie lo había logrado. Roma parecía condenada. Y sin embargo, lo más sorprendente aún estaba por llegar, porque en el momento de mayor triunfo, Aníbal tomó una decisión que cambiaría el rumbo de la historia. Tras la masacre de Cannas, Roma quedó sumida en un silencio sobrecogedor. El Senado estaba paralizado, el pueblo temblaba y las calles se llenaban de rumores que hablaban del fin inminente de la República. Nunca antes se había visto algo semejante, un ejército entero aniquilado, decenas de miles de hombres muertos en un solo día, y un enemigo que parecía invencible acampando en suelo italiano. Muchos pensaron que el próximo paso de Aníbal sería marchar directamente sobre Roma y poner fin a su existencia. Pero Aníbal no lo hizo. Y esa decisión ha sido motivo de debate durante más de 2000 años. ¿Por qué no avanzó hacia la ciudad cuando la tenía prácticamente a su merced? Algunos cronistas romanos aseguran que su general de caballería, Maarbal, le insistió con palabras que resonaron en la historia: «Sabes vencer, pero no sabes aprovechar la victoria». Otros creen que Aníbal, pragmático y calculador, sabía que carecía de las máquinas de asedio necesarias para tomar una ciudad tan fortificada como Roma. Lo cierto es que, en ese instante decisivo, eligió no arriesgarlo todo en un golpe final. En lugar de atacar Roma directamente, Aníbal se dedicó a recorrer Italia buscando aliados. Su estrategia era clara: debilitar la red de ciudades que sostenían a la República. Y no le faltaron éxitos. Capua, la segunda ciudad más importante de la península, se pasó a su bando. Otros pueblos del sur también se unieron, creyendo que Roma estaba condenada. Pero la mayoría de las ciudades permanecieron fieles a la República. Esa fidelidad sería el escudo que, a la larga, salvaría a Roma. Mientras tanto, Aníbal mantenía su ejército en movimiento constante. Aparecía en un lugar, vencía, desaparecía y volvía a surgir en otro. Era como una sombra que los romanos no podían atrapar. Sus tropas vivían de la tierra, tomaban provisiones donde podían y se mantenían en combate permanente. Pero con el paso de los años, esa misma movilidad se convirtió en desgaste. Sus soldados se agotaban, los refuerzos desde Cartago nunca llegaban, y la esperanza de una victoria decisiva comenzaba a desvanecerse. Roma, en cambio, se rehacía con una determinación sobrehumana. A pesar de las derrotas, no se rindieron. Reunieron nuevos ejércitos, reclutaron esclavos, jóvenes y ancianos. Convirtieron la desesperación en disciplina. La ciudad que parecía al borde de la destrucción demostró que su verdadera fuerza no estaba solo en las armas, sino en la voluntad inquebrantable de resistir. Aníbal esperaba que Cartago enviara más tropas y recursos, pero en su ciudad natal los políticos se mostraban indecisos. Temían gastar en exceso, dudaban de su estrategia y desconfiaban del poder que estaba acumulando. El general que había hecho temblar a Roma se encontraba cada vez más solo. Mientras tanto, en Roma surgía una nueva generación de líderes. Entre ellos destacaba un joven que observaba con atención cada movimiento de Aníbal, Publio Cornelio Escipión. Este joven general entendió algo que muchos no veían: que enfrentarse a Aníbal en Italia era luchar en terreno perdido. Que para derrotarlo había que cambiar la estrategia y llevar la guerra lejos, hasta Hispania y más tarde, hasta África. Escipión empezó a cortar los suministros de Aníbal atacando sus bases en Hispania. Poco a poco, los cartagineses perdían territorios y recursos. Cada victoria romana debilitaba el poder de Aníbal y aislaba más a su ejército en Italia. Era un juego de resistencia y paciencia. Roma sabía que no podía derrotarlo en el campo abierto, pero sí podía desgastarlo hasta dejarlo sin fuerzas. Los años pasaban y Aníbal seguía en Italia. Nunca fue derrotado en batalla campal, pero tampoco logró la victoria definitiva que esperaba. El hombre que había humillado a Roma con genialidad táctica empezaba a sentir el peso de la guerra prolongada. Sus tropas, aunque leales, estaban cansadas y diezmadas.
Su imagen seguía siendo temida, pero ya no bastaba para quebrar a la República. Y así, poco a poco, Roma pasó de estar a la defensiva a tomar la iniciativa. Escipión, con inteligencia y audacia, llevó la guerra a África, obligando a Cartago a llamar de regreso a su mejor general. Después de casi 16 años en suelo italiano, Aníbal recibía la orden de regresar a su patria para enfrentar el desafío final. El destino estaba escrito. Dos de los más grandes genios militares de la historia, Aníbal Barca y Escipión el africano, se enfrentarían cara a cara en un duelo que decidiría no solo el futuro de Cartago y Roma, sino el del Mediterráneo entero. El escenario de esa batalla sería Zama. Allí, Aníbal desplegaría una vez más su astucia, con elefantes de guerra al frente y veteranos curtidos en 1000 batallas. Pero enfrente tendría a un enemigo que había aprendido de él, que había estudiado sus movimientos y que estaba dispuesto a devolverle a Roma el honor perdido. El choque era inevitable. Roma y Cartago, los dos gigantes del Mediterráneo, estaban a punto de librar su enfrentamiento final. Y Aníbal, el hombre que había cruzado los Alpes y que había humillado a Roma, estaba por enfrentarse al mayor reto de su vida, un general que lo admiraba, pero que también estaba decidido a destruirlo. En el año 202 a.C., el destino de Roma y Cartago se iba a decidir en un lugar llamado Zama, en las llanuras del norte de África. Aníbal, tras más de 15 años de campañas en suelo italiano, había sido llamado de regreso. Había marchado con gloria desde los Alpes hasta el corazón de Italia, pero ahora se encontraba en una situación muy distinta. Su patria estaba amenazada directamente, y frente a él no tendría a generales inexpertos, sino a un hombre joven que lo había estudiado con paciencia y había aprendido de sus movimientos. Publio Cornelio Escipión, que más tarde sería conocido como Escipión el africano. La batalla de Zama no fue un simple choque de ejércitos. Fue un duelo de inteligencias, una lucha de titanes, un enfrentamiento que reuniría en un solo campo a dos de los más grandes estrategas de la historia. Aníbal no había sido derrotado jamás en batalla campal. Escipión, por su parte, había logrado cortar los suministros cartagineses y llevar la guerra hasta África, obligando a los enemigos a pelear en casa. Ninguno de los dos estaba dispuesto a ceder. El amanecer de Zama fue sobrecogedor. El polvo del desierto se levantaba con los primeros rayos del sol, y el murmullo de decenas de miles de hombres esperando órdenes creaba una tensión insoportable. En el lado cartaginés, Aníbal desplegó a sus famosos elefantes de guerra. Eran su carta más impactante, bestias enormes, cubiertas de armaduras de cuero y bronce, con colmillos afilados y guerreros sobre sus lomos. Eran la imagen del terror, el mismo símbolo que había hecho temblar a Roma en los Alpes. Pero Escipión había aprendido. Sabía lo que esos animales podían hacer y también conocía sus debilidades. Ordenó a sus hombres abrir corredores entre las filas romanas. Cuando los elefantes cargaron, muchos de ellos fueron desviados hacia esos pasillos, corriendo sin rumbo mientras los soldados los hostigaban con lanzas y proyectiles. Lo que debía ser el golpe decisivo se transformó en caos dentro del propio ejército cartaginés. Aníbal no se desanimó. Tras los elefantes, envió a sus mercenarios y a las tropas reclutadas en África y España. Eran guerreros valientes, pero Escipión tenía a su favor la disciplina romana y la experiencia de hombres que ya habían combatido junto a él en Hispania. El choque fue brutal. El suelo temblaba bajo los cascos, los gritos de guerra se mezclaban con el estrépito del metal y el aire se llenaba del olor de la sangre. La primera línea cartaginesa comenzó a flaquear. Aníbal ordenó entonces avanzar a su segunda línea, compuesta por los soldados de Cartago. Pero algo inesperado ocurrió. Los mercenarios, al retroceder, chocaron con ellos, generando desorden. Escipión aprovechó la confusión y lanzó a sus legiones con fuerza renovada. La presión se volvió insoportable. Pero lo más decisivo estaba aún por suceder. Mientras la infantería combatía, la caballería romana, reforzada por los númidas que antes habían sido aliados de Aníbal, atacó por los flancos. Fue un movimiento que recordó a la trampa mortal de Cannas, pero esta vez en contra de los cartagineses. La caballería rodeó a los hombres de Aníbal, cerrando el círculo. El cartaginés, que tantas veces había sido el genio de las envolturas, se encontraba ahora dentro de una. La batalla se transformó en desastre. Los cartagineses, atrapados, comenzaron a caer en masa. El polvo, la sangre y los cuerpos amontonados convirtieron el campo en un infierno.
Aníbal, el hombre que había derrotado a Roma una y otra vez, veía cómo su ejército se desmoronaba ante sus ojos. Y aquí hago una pausa. Si has llegado hasta este punto, significa que esta historia te está atrapando tanto como atrapó a los hombres que vivieron aquellos días. Este canal existe para traer de vuelta estas historias prohibidas, estas verdades ocultas que cambiaron el mundo. Así que suscríbete ahora mismo y activa la campanita. Porque lo que viene a continuación es la caída de un gigante, el desenlace de la vida de un hombre que hizo temblar al mayor imperio de su tiempo. Y créeme, no querrás perdértelo. Cuando la batalla terminó, el campo de Zama estaba cubierto de cadáveres. Los cartagineses habían sido aniquilados, y Roma emergía como la potencia indiscutible del Mediterráneo. Escipión, por esa victoria, recibiría el título de El Africano. Para Aníbal, fue el comienzo de su caída. Cartago fue obligada a firmar una paz humillante. Pérdidas territoriales, una indemnización enorme y la prohibición de levantar un ejército sin permiso de Roma. La ciudad que había competido por el dominio del mar ahora estaba encadenada. Y aunque Aníbal regresó como figura política para intentar salvar lo que quedaba de su patria, Roma nunca olvidaría. Para los romanos, aquel hombre seguía siendo la encarnación del miedo. Zama había sellado el destino de Cartago. Pero el nombre de Aníbal, aunque derrotado, seguiría vivo durante generaciones, como un susurro en las noches romanas, como una amenaza que los niños escuchaban de sus madres: si no obedeces, vendrá Aníbal. Tras la derrota en Zama, Aníbal regresó a Cartago. Ya no lo hacía como el héroe invencible que había humillado a Roma, sino como un hombre derrotado que debía afrontar la mirada amarga de su pueblo. Y sin embargo, para muchos cartagineses seguía siendo el único capaz de salvar la ciudad. Cartago había quedado destrozada por la guerra, humillada en los tratados, obligada a pagar enormes indemnizaciones, vigilada de cerca por Roma y con su poder naval reducido a la nada. Era una ciudad que parecía condenada a la decadencia. Aníbal no se rindió. Si ya no podía vencer a Roma en el campo de batalla, lo intentaría desde la política. Fue elegido sufete, el cargo más alto en la administración de Cartago, y desde allí emprendió una tarea titánica: reformar el Estado, sanear las finanzas y devolver algo de dignidad a su pueblo. Lo primero que hizo fue atacar la corrupción. Los aristócratas de Cartago, que durante años se habían enriquecido a costa de los tributos y del comercio, lo odiaron al instante. Aníbal no dudó en enfrentarse a ellos, imponiendo nuevos impuestos a los ricos y reorganizando la recaudación para que fuera más justa. En pocos años, la ciudad comenzó a pagar la deuda impuesta por Roma con puntualidad, sin arruinarse y sin tener que recurrir a préstamos deshonrosos. Pero ese éxito despertó aún más resentimiento. Los poderosos lo veían como una amenaza a sus privilegios. Y Roma jamás había olvidado. Para el Senado, Aníbal no era un político cualquiera, seguía siendo el enemigo eterno, el hombre que había hecho temblar a la República. Mientras estuviera vivo, Roma no estaría tranquila. Pronto comenzaron las intrigas. Los enemigos internos de Aníbal lo acusaron ante Roma de conspirar en secreto, de preparar nuevas alianzas contra ellos. Los senadores romanos, siempre desconfiados, exigieron su entrega. Los cartagineses, presionados y temerosos de provocar otra guerra, empezaron a considerar la traición. Aníbal lo entendió antes de que fuera demasiado tarde. Sabía que, si se quedaba, sería entregado como un criminal. Así que tomó la decisión más dura: abandonar su patria y huir al exilio. Una vez más, debía confiar en su ingenio para sobrevivir. Su primer destino fue Siria, donde buscó la protección del rey Antíoco III. Allí, Aníbal ofreció sus conocimientos militares para enfrentarse a Roma. Propuso planes audaces: desembarcos en Italia, ataques a la península, golpes directos al corazón de la República. Pero los cortesanos sirios no confiaban del todo en él. Admiraban su genio, sí, pero temían su carácter y, sobre todo, la respuesta de Roma. Antíoco escuchó sus consejos, pero los aplicó a medias, y cuando llegó el momento decisivo en la batalla de Magnesia, fue derrotado. Tras ese fracaso, Roma volvió a exigir la entrega de Aníbal. Y otra vez, como un fugitivo, el general cartaginés tuvo que huir. Esta vez buscó refugio en Creta, después en Armenia, más tarde en Bitinia, en las costas del Mar Negro. En cada lugar ofrecía su experiencia como estratega,
y en cada lugar la sombra de Roma lo alcanzaba. Incluso en esos años tardíos, Aníbal seguía mostrando su ingenio. Se cuenta que en una batalla naval contra los barcos de Pérgamo utilizó un recurso insólito: lanzó vasijas llenas de serpientes venenosas sobre los navíos enemigos. Los marineros, aterrados, abandonaban la lucha en cuanto las víboras se esparcían sobre la cubierta. Era la mente del mismo hombre que había concebido Cannas, ahora aplicada a recursos desesperados en su exilio. Sin embargo, cada victoria era efímera. Cada refugio duraba poco. Roma no descansaba. Allí donde iba, llegaban emisarios romanos exigiendo su entrega. La República no soportaba la idea de que su enemigo más temido siguiera vivo. Para ellos, Aníbal no era solo un hombre, era un recordatorio de su vulnerabilidad. Los últimos años de su vida estuvieron marcados por la soledad y la persecución. Aníbal había pasado de ser el terror de Roma a convertirse en un fugitivo sin patria. Su cuerpo estaba envejecido, pero su mente seguía afilada. Y, sobre todo, su orgullo seguía intacto. Sabía que el final estaba cerca. En Bitinia, acorralado y con los agentes romanos pisándole los talones, tomó la decisión que había guardado como último recurso. Preparó un veneno que llevaba consigo desde hacía tiempo. Antes de beberlo, pronunció unas palabras que la historia conservaría: «Liberemos a Roma de sus temores, ya que no pueden esperar mi muerte con paciencia». Con ese gesto, puso fin a su vida en el año 183 a.C. La noticia de su muerte recorrió el Mediterráneo. Roma celebró, pero también suspiró de alivio. El enemigo eterno ya no existía. Y, sin embargo, el recuerdo de Aníbal siguió vivo mucho tiempo después. Los romanos crecieron con su nombre como sinónimo de terror. Las madres decían a sus hijos: «Si no obedeces, vendrá Aníbal». Había muerto un hombre, sí, pero había nacido una leyenda. Una leyenda que ni siquiera Roma pudo borrar. Roma celebró la muerte de Aníbal como si se hubiera librado de un espectro que la perseguía desde hacía décadas. Pero, en realidad, no pudieron librarse de él. Porque el nombre de Aníbal no murió con su cuerpo. Su sombra quedó para siempre grabada en la memoria de Roma y en el imaginario del pueblo. En los foros, en los mercados, en las casas humildes y en los palacios de los senadores, el recuerdo del cartaginés seguía vivo. Las madres lo utilizaban como amenaza para disciplinar a sus hijos: «Si no obedeces, vendrá Aníbal». Los veteranos lo mencionaban en las tabernas, recordando con escalofríos la matanza de Cannas. Los propios senadores lo citaban en sus discursos como advertencia de lo que podía ocurrir si Roma bajaba la guardia. Y es que, aunque derrotado, Aníbal había demostrado lo impensable: que Roma no era invencible, que sus legiones podían caer, que su orgullo podía quebrarse, que sus ciudadanos podían temblar de miedo. Ese recuerdo se convirtió en parte de la identidad romana, en un estímulo constante para no repetir errores y para jamás subestimar a un enemigo. La República tomó nota. De las derrotas sufridas en Trebia, Trasimeno y Cannas, aprendieron la necesidad de la disciplina férrea, de la paciencia estratégica y de la resistencia a toda costa. Roma transformó el dolor en fuerza, la humillación en lecciones, y con el tiempo esa resiliencia sería una de las claves de su expansión imparable. Paradójicamente, Aníbal, al intentar destruir Roma, terminó fortaleciendo a la República. Los romanos jamás olvidaron las lecciones que les dio aquel enemigo incansable. Su recuerdo los acompañó en cada nueva guerra, desde las campañas en Hispania hasta las conquistas en Grecia y Asia. Cada vez que se enfrentaban a un nuevo peligro, recordaban lo que había hecho Aníbal y se decían a sí mismos: «Nada puede ser peor que Cannas». Y, sin embargo, incluso los propios romanos reconocían su grandeza. Polibio, Tito Livio y otros cronistas de la época escribieron sobre él con una mezcla de odio y admiración. Lo llamaron el más grande de los enemigos de Roma. Reconocieron que, de haber contado con más apoyo de su patria, tal vez habría destruido la República. Esa idea recorría los pasillos del Senado como un susurro incómodo: Cartago perdió no porque Aníbal fuera débil, sino porque Cartago no supo apoyarlo. En el resto del Mediterráneo, la figura de Aníbal también fue recordada. En reinos lejanos lo consideraban un modelo de astucia y valor. Los generales de generaciones posteriores estudiaban sus batallas como manuales vivos de estrategia. Su nombre inspiraba tanto respeto como temor.
Incluso siglos después, Aníbal seguía siendo un ejemplo. Sus campañas se estudiaron en la Edad Media, en el Renacimiento y hasta en tiempos modernos. Estrategas como Napoleón Bonaparte y militares del siglo XX citaron sus tácticas como modelos a seguir. El cruce de los Alpes con elefantes, la trampa mortal de Cannas, su capacidad para sembrar el terror psicológico, todo ello quedó inmortalizado como hazañas que ningún otro había repetido con tanto éxito. Roma, pese a su odio, lo convirtió en parte de su mito fundacional. Era el enemigo que los había puesto al borde del abismo, y al superarlo, Roma se convenció de que nada podría detenerla. Aníbal era la sombra que justificaba la grandeza de la República y más tarde del Imperio. Pero detrás de la leyenda quedaba el hombre. Un niño arrancado de la inocencia por un juramento de odio. Un general que condujo a sus hombres por montañas imposibles. Un líder que compartió hambre y fatiga con sus tropas. Un enemigo que estuvo a un paso de cambiar el destino del mundo. Y, finalmente, un fugitivo que eligió la muerte antes que la humillación. La vida de Aníbal es un recordatorio de cómo un solo hombre puede desafiar a la historia, y cómo incluso en la derrota se puede alcanzar la inmortalidad. Si has llegado hasta aquí, es porque sientes lo mismo que nosotros. La historia no es solo fechas y nombres, es carne y hueso, sangre y juramentos, grandeza y caída. Por eso te invito a que no te quedes al margen. Suscríbete ahora mismo a este canal, porque aquí no contamos la historia como te la enseñaron en la escuela, aquí la contamos como realmente fue, cruda, épica y llena de secretos. Y lo que viene después de Aníbal será aún más sorprendente. Tras la derrota en Zama y los años de persecución constante, Aníbal se convirtió en un viajero forzado, un fugitivo que llevaba consigo el peso de un juramento roto y de una patria derrotada. Después de servir en distintas cortes y de demostrar, incluso en la vejez, su ingenio como estratega, acabó refugiándose en Bitinia, un pequeño reino en la costa del Mar Negro. Allí, en una tierra lejana y extraña, pasó los últimos días de su vida. El rey Prusias de Bitinia lo recibió, no tanto por admiración, sino porque sabía que tener a Aníbal a su lado era un privilegio. El viejo general aún inspiraba respeto y miedo a partes iguales. Incluso derrotado, su nombre seguía siendo un arma. Y Aníbal, consciente de ello, ofreció sus servicios como consejero militar. Su mente seguía lúcida, y aunque su cuerpo mostraba ya las marcas del tiempo, la llama de su odio hacia Roma no se había apagado. Fue en Bitinia donde se produjo uno de los episodios más curiosos de su vida tardía. Durante un enfrentamiento naval contra Pérgamo, el enemigo de su anfitrión, Aníbal ideó una estratagema digna de sus mejores años. Ordenó llenar ánforas con serpientes venenosas y lanzarlas desde los barcos contra la flota rival. El caos fue inmediato. Los marineros, aterrados al ver las cubiertas infestadas de víboras, perdieron el control. Aquella batalla, aunque menor, demostró que el genio de Aníbal seguía intacto. Pero los días de gloria eran cada vez más lejanos. La sombra de Roma lo perseguía sin descanso. Los senadores romanos no toleraban que aquel hombre siguiera respirando. Para ellos, su sola existencia era una amenaza, un recordatorio de su vulnerabilidad. Así que enviaron emisarios a Bitinia para exigir su entrega. Aníbal comprendió de inmediato lo que significaba. Ya no era joven, ya no tenía ejércitos que comandar, ni aliados que confiaran en él. Estaba solo. Sabía que, si lo entregaban, Roma lo exhibiría como trofeo, lo arrastraría encadenado en un desfile humillante por sus calles, y lo ejecutaría como a un criminal. Esa idea le resultaba insoportable. El hombre que había hecho temblar a Roma no iba a permitir que lo redujeran a espectáculo. Por eso tomó la decisión más dura de su vida, elegir su final. Había guardado consigo un veneno, preparado para cuando llegara ese momento inevitable. Y ahora, acorralado en su refugio, lo bebió sin vacilar. Antes de hacerlo, pronunció palabras que aún resuenan en la historia: liberemos a Roma de sus temores, ya que no pueden esperar mi muerte con paciencia. Era el año 183 a.C. Así terminó la vida de Aníbal Barca, lejos de Cartago, lejos de Italia, en una tierra extranjera donde solo quedaba el eco de su leyenda. La noticia de su muerte llegó pronto a Roma. El Senado suspiró aliviado. Por fin, después de décadas, el enemigo más temido estaba muerto. No hubo desfile, no hubo espectáculo.
Aníbal había frustrado el último deseo de sus enemigos al elegir cómo morir. Pero aún así, Roma nunca dejó de recordarlo. Su muerte no borró su sombra. Al contrario, la hizo más grande. Los romanos crecieron con su nombre como sinónimo de miedo. Para ellos, Aníbal era más que un hombre, era un fantasma que demostraba que Roma podía tambalearse. Los senadores repetían su recuerdo como advertencia, los generales lo estudiaban como ejemplo, y el pueblo lo temía como si aún pudiera regresar. En Cartago, en cambio, la noticia fue amarga. Perdían no solo a un general, sino a un símbolo. El niño que juró odio eterno en un altar había cumplido su promesa hasta el final. Había desafiado a Roma con todo lo que tenía, y aunque había sido derrotado, había grabado su nombre en la eternidad. Los cronistas romanos lo odiaron, pero también lo admiraron. Polibio lo describió como el mayor enemigo de Roma, Tito Livio reconoció su genialidad, y hasta sus adversarios admitieron que pocas veces la historia había visto un estratega igual. Aníbal no necesitó conquistar Roma para ser recordado. Bastó con demostrar que el gigante podía sangrar. Su nombre se convirtió en leyenda, en mito, en advertencia. Y así, su muerte no fue un final, sino el comienzo de una inmortalidad que atraviesa los siglos. Hoy, más de 2000 años después, seguimos hablando de él. No como un derrotado, sino como el general que hizo temblar al imperio más grande de la antigüedad. Porque hay hombres que, incluso en la derrota, dejan huellas más profundas que muchos vencedores. Aníbal fue uno de ellos. Aníbal estaba muerto, pero su sombra era más poderosa que nunca. En Roma nadie podía pronunciar su nombre sin un estremecimiento. No importaba que hubiera bebido veneno en un rincón lejano de Asia Menor, para los romanos seguía vivo en su memoria, como una herida que nunca terminaba de cerrar. La República había ganado, sí, pero en su victoria había quedado grabada la marca de un hombre que la había llevado al borde de la destrucción. Durante generaciones, los senadores romanos recordaron las derrotas sufridas a manos de Aníbal. En cada debate, en cada decisión militar, se evocaba la amenaza que él había representado. Era el ejemplo que justificaba la disciplina férrea, la necesidad de no confiarse nunca, de no bajar la guardia. Roma se volvió más dura, más fría y más implacable gracias a la lección que aquel cartaginés les había dado. Canna se convirtió en una palabra maldita, en un recordatorio de lo que podía ocurrir si se subestimaba al enemigo. Pero al mismo tiempo, lo admiraban. Los generales romanos estudiaban sus tácticas con devoción. Polibio, el historiador griego que vivió en Roma, escribió sobre él con respeto. Tito Livio lo llamó el mayor enemigo de Roma. Escipión mismo, su vencedor, reconoció que jamás había luchado contra un estratega tan brillante. Era un enemigo, sí, pero también un maestro. Y no solo en Roma. Con el paso de los siglos, la figura de Aníbal se convirtió en inspiración para otros grandes comandantes. Sus campañas se estudiaron en academias militares de Europa, sus maniobras se convirtieron en manuales de guerra. Napoleón Bonaparte lo admiraba profundamente, y generales modernos siguieron analizando su envolvimiento en Cannas como la obra maestra de la táctica militar. El niño que había jurado odio eterno a Roma había logrado algo aún mayor que la victoria, la inmortalidad en la memoria de la humanidad. Para Cartago, su figura fue doblemente dolorosa. Fue su mayor gloria y su mayor tragedia. Con Aníbal habían estado a un paso de destruir a Roma. Sin él, la ciudad cayó poco a poco en la irrelevancia, hasta ser arrasada definitivamente en la Tercera Guerra Púnica. Muchos cartagineses lo recordaban como el héroe que había dado todo por su patria, mientras otros lo culpaban de haber arrastrado a la ciudad a una guerra que no podía ganar. Pero, más allá de esas discusiones, lo cierto es que su nombre quedó ligado para siempre al espíritu indomable de Cartago. El legado de Aníbal no fue solo militar. Fue humano. Su vida nos recuerda que incluso en la derrota puede haber grandeza. Que un hombre marcado desde niño por el odio y la venganza puede transformarse en un símbolo de audacia y determinación. Que no hace falta ganar para dejar huella. A veces, basta con desafiar lo imposible. Roma nunca pudo borrar del todo ese recuerdo. Incluso en los tiempos del Imperio, cuando los emperadores gobernaban sobre continentes enteros, el nombre de Aníbal seguía pronunciándose con respeto. Los niños seguían escuchando las historias de los elefantes cruzando los Alpes, de los romanos rodeados en Cannas,
de los senadores temblando en el Senado. Y, de algún modo, en esas historias Roma encontraba su orgullo, porque haber sobrevivido a Aníbal era prueba de que podía sobrevivir a cualquier cosa. Aníbal murió lejos de su tierra, solo, perseguido y traicionado. Pero también murió dueño de sí mismo, fiel a su juramento, eligiendo cómo terminar. Roma ganó la guerra, pero jamás pudo quebrar su espíritu. Y esa es, quizá, la mayor victoria de Aníbal, demostrar que un solo hombre puede poner de rodillas a un imperio y dejar un recuerdo más fuerte que cualquier triunfo militar. Si has llegado hasta aquí, sabes bien que esta no es la historia que te contaron en la escuela. Es la historia prohibida, la historia cruda, la historia de un hombre que cambió el mundo. Y si quieres seguir conociendo relatos como este, si quieres descubrir a los personajes y batallas que los libros oficiales intentan simplificar, suscríbete ahora mismo a este canal. Únete a nuestra comunidad de amantes de la verdad detrás del pasado, porque aquí seguiremos desenterrando los secretos que forjaron la historia. Roma creyó que podía olvidar a Aníbal. Nosotros lo recordamos. Y en los próximos vídeos, seguiremos recordando a otros hombres y mujeres que hicieron temblar a imperios enteros. Así que no lo dudes, suscríbete, porque lo que viene será aún más sorprendente.